Cerré la maleta con un movimiento seco, sabiendo que esa sería la última vez que dormiría en mi propia casa. A mis 65 años, uno pensaría que la vida ya no tiene sorpresas, pero la sangre de tu sangre siempre encuentra una forma de enseñarte algo nuevo. Todo comenzó 6 meses atrás, cuando mi hija Lucía y su esposo Mateo me pidieron vivir conmigo solo por un tiempo para ahorrar y comprar su propio departamento. Acepté, como hace cualquier madre viuda que vive sola en una casa demasiado grande. Pero el espacio se encogió rápido. Primero, desaparecieron mis plantas del balcón porque a Mateo le molestaban los insectos. Luego, el menú de la casa cambió para ajustarse a la dieta de mi yerno. Yo no discutía, observaba. Me di cuenta de que, en mi propia cocina, había pasado de ser la dueña a ser la invitada, y poco a poco, a ser la empleada. Lucía dejaba los platos sucios en el fregadero con una sonrisa apurada, argumentando que llegaba tarde al trabajo. Yo lavaba, barría y guardaba silencio. No soy una mujer de lágrimas fáciles ni de gritos. Mi difunto esposo decía que mi paciencia era de hierro, pero el hierro también tiene un punto de quiebre. El mío no llegó con un gran escándalo, sino con pequeñas faltas de respeto cotidianas. Mateo se quejaba del ruido si yo encendía la televisión temprano, y Lucía siempre le daba la razón. Me arrinconaron en mi propia vida. El verdadero punto de inflexión ocurrió un martes por la mañana. Estaba preparando café cuando Lucía entró a la cocina, con esa expresión dulce que siempre precede a un favor grande. Necesitaba algo más que un techo gratis. Quería mis tarjetas. «Mamá, ¿me prestas tus 2 tarjetas de crédito?», preguntó Lucía, sirviéndose café sin mirarme a los ojos. Mateo y yo encontramos una promoción increíble para los muebles de nuestro futuro departamento. Tienen que ser hoy, pero nuestros bancos tienen los fondos bloqueados por seguridad. Te transfiero el lunes. Lo prometo. La taza en mis manos se sintió repentinamente fría. No era la primera vez que le prestaba dinero, pero nunca me había pedido ambas tarjetas, las cuales tenían límites altos que yo cuidaba celosamente para emergencias médicas. Las 2. Lucía cuestioné, apoyando la taza en la barra. «Sí, es que es una compra grande y quiero dividirla para no saturar una sola», respondió rápidamente, tomando su bolso. «Además, este fin de semana no estaremos. Mateo tiene un retiro de la empresa en la playa y me invitaron, así que aprovecho y dejo esto pagado». No discutí. Fui a mi habitación, saqué los plásticos de mi billetera y se los entregué. Ella sonrió, me dio un beso rápido en la mejilla y salió de la casa con prisa. Esa misma tarde, ambos empacaron 2 maletas enormes y se marcharon al supuesto retiro corporativo. La casa quedó en un silencio absoluto. Aproveché para limpiar a fondo la cocina. Al pasar un trapo por la isla central, noté que Lucía había olvidado su vieja tableta digital, la que usaba para leer recetas. La pantalla se iluminó de repente con una cascada de notificaciones. Nunca he sido de revisar las cosas ajenas. Pero el nombre del grupo de chat llamó mi atención: Vacaciones Familiares Quintana Roo. El icono era una foto de Mateo junto a su madre, Carmen. Mi mano se detuvo sobre el aparato. Toqué la pantalla. No tenía contraseña. Los mensajes saltaron a mi vista con una claridad que me heló la sangre. Pero no derramé una sola lágrima. Mi mente simplemente entró en un estado de alerta, frío y calculador. «Ya estamos en el aeropuerto, suegra», había escrito Lucía. «Todo listo para el vuelo. Las tarjetas de mi mamá pasaron sin problema para el hotel de todos». Carmen, la madre de Mateo, respondió al instante: «¡Qué maravilla, hija! Menos mal que tu madre es tan despistada. A su edad ya no revisan los estados de cuenta. Nos vamos a dar la gran vida en Tulum». Mateo añadió un mensaje de audio que se transcribió automáticamente en la pantalla. «Mi suegra ni se va a enterar. Con que le regresemos los plásticos el lunes y le digamos que la compra de muebles se retrasó. Tenemos un mes antes de que llegue el cobro. Para entonces ya veremos qué inventamos». Leí el historial hacia arriba. Llevaban un mes planeando este viaje.
Habían pagado vuelos, un resort de lujo y cenas exclusivas para toda la familia de Mateo usando mi crédito. Se burlaban de mi casa, de mis muebles anticuados y de lo dócil que yo era. Hablaban de mí como si fuera un cajero automático sin cerebro, una carga útil a la que podían exprimir. Dejé la tableta exactamente donde la encontré. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de decepción profunda y asco. Mi propia hija me había vendido para agradarle a la familia de su esposo. Respiré hondo 3 veces. No iba a llamar para gritarles. No iba a llorar en mi cuarto. Fui directamente a mi computadora y abrí la página de mi banco. La pantalla del banco confirmó lo que temía. Mis líneas de crédito estaban casi al tope. Cargos de aerolíneas y retenciones de un resort 5 estrellas en la Riviera Maya sumaban miles de pesos. Con un par de clics simples y metódicos, bloqueé ambas tarjetas. Seleccioné la opción de reportar por uso no reconocido. El sistema congeló las cuentas al instante. Me levanté y caminé por la sala. Miré las paredes, los cuadros, el piso de madera que yo misma había encerado durante décadas. Esta casa estaba a mi nombre. La hipoteca estaba pagada desde hacía 5 años. Tenía las escrituras guardadas en la caja fuerte de mi habitación. Lucía y Mateo se sentían tan seguros de su posición que creían poder robarme sin consecuencias. No necesitaba un abogado ni levantar una denuncia policial que solo me traería dolores de cabeza y años de desgaste emocional. Necesitaba acciones prácticas. Fui a mi cajón y busqué la tarjeta de presentación de un hombre que había dejado volantes en el buzón la semana anterior. Compro casas al contado. Trato rápido, sin intermediarios. Marqué el número. Habla Natalia Rivera, dije, con voz firme. Tengo una propiedad de 4 habitaciones en excelente estado. Quiero venderla ya. Necesito el dinero en efectivo o transferencia directa esta misma semana. El hombre al otro lado de la línea sonaba sorprendido, pero arregló una cita para esa misma tarde. Colgué el teléfono y saqué unas cajas de cartón del garaje. Empecé a empacar únicamente lo esencial: mi ropa, mis documentos y las fotografías de mi esposo. El resto no importaba. El timbre sonó exactamente a las 4 de la tarde. Héctor, el comprador de la inmobiliaria Rápida. Era un hombre de negocios práctico que no perdía el tiempo en cortesías innecesarias. Caminó por la sala, revisó el estado de las tuberías en la cocina, golpeó ligeramente un par de paredes para comprobar la estructura y asintió. Yo lo seguí en silencio, observando cómo evaluaba mi hogar, el lugar donde había criado a mi hija y despedido a mi esposo. Pero la nostalgia ya no tenía espacio aquí. Había sido reemplazada por un instinto de supervivencia puro. Se sentó en mi mesa del comedor, sacó una calculadora y me dio una cifra. Estaba casi un 30% por debajo del valor real del mercado. En otra época, habría negociado o habría buscado un agente de bienes raíces tradicional. Pero eso tomaría meses. Meses en los que Lucía y Mateo intentarían manipularme, victimizarse o buscar la forma de atrincherarse en mi propiedad. Sé que es menos de lo que vale. Señora Natalia, explicó Héctor, mirándome a los ojos, pero le ofrezco cerrar el trato en una notaría mañana mismo. Compro al contado. El dinero estará en su cuenta en 24 horas y me entrega la propiedad este viernes. Acepto, respondí sin un solo segundo de duda. El dinero extra que estaba perdiendo no era una pérdida. Era el precio que pagaba por mi libertad inmediata. Firmamos un preacuerdo ahí mismo sobre la mesa de la cocina. En cuanto Héctor cruzó la puerta, fui a mi habitación y saqué un juego de maletas y cajas de cartón. Empecé a empacar con un método riguroso. No me llevé muebles pesados ni decoraciones inútiles. Solo guardé mi ropa, mis documentos importantes, mi computadora y las fotografías de mi esposo. Lo demás se quedaría. Esa misma noche, abrí mi banca en línea. Mi hija había usado mi crédito, pero no tenía acceso a mis cuentas de ahorro. Transferí todo mi capital a una cuenta completamente nueva que había abierto semanas atrás por precaución, en un banco donde Lucía no conocía a nadie.
Mientras esperaba que se confirmara la transacción, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Eran mensajes de Lucía. Había comenzado el espectáculo. Mamá, ¿qué pasa con las tarjetas? Intentamos pagar el desayuno en el hotel y las rechazaron. El mesero nos vio súper feo. Mamá, contesta. El gerente nos llamó aparte. Dice que hay un reporte de fraude. Leí las líneas con total tranquilidad. Me levanté, serví un vaso de agua fría y lo bebí lentamente. Luego, deslicé el dedo por la pantalla y puse el teléfono en modo silencio. La función había terminado para mí. Ellos tendrían que lidiar con la cuenta que habían consumido. El olor a café rancio y papel viejo en la notaría contrastaba con la claridad de mi mente. Eran las 10 de la mañana del jueves. El notario leía el contrato de compraventa con una voz monótona, detallando la cesión absoluta de mis derechos sobre la propiedad en favor de Héctor. Escuché cada cláusula con atención. Cuando llegó el momento, tomé el bolígrafo y firmé mi nombre con un trazo firme. La transferencia ha sido ejecutada, señora Rivera, anunció Héctor, mostrándome la pantalla de su tableta. Mi teléfono vibró en mi bolso unos segundos después, con la notificación del banco. Una suma fuerte y segura ahora descansaba en mi cuenta, blindada contra cualquier intento de mi familia por alcanzarla. Al salir a la calle, el sol me dio de lleno en la cara. Fui a una cafetería cercana. Pedí un americano y abrí mi computadora portátil. Tenía el dinero. Ahora necesitaba un destino. No iba a quedarme en la misma ciudad a esperar que Lucía tocara mi puerta llorando. Busqué casas en renta en Querétaro, un estado a varias horas de distancia. Encontré una propiedad modesta, de una sola planta, con un muro alto y un jardín interior privado. Contacté a la agencia, envié mis comprobantes de ingresos y, para asegurar el lugar de inmediato, transferí el equivalente a 6 meses de renta por adelantado. El contrato digital quedó firmado antes del mediodía. Mientras esperaba que me sirvieran más café, revisé mi teléfono. Tenía 40 llamadas perdidas. Lucía y Mateo estaban en pleno colapso. Los mensajes de texto contaban una historia de pánico creciente. Mamá, nos están cobrando la estancia completa por adelantado y no tenemos cómo pagar. Haz algo, por Dios. Mi suegra está furiosa, mamá. Tuvimos que cancelar el tour de hoy. ¿Por qué no contestas? Llama a tu banco. El último mensaje era de Mateo, y su tono arrogante había desaparecido por completo. Señora Natalia, nos retuvieron el equipaje. El hotel dice que si no saldamos la cuenta hoy, llamarán a las autoridades por intento de fraude. Por favor, arregle esto. Es un malentendido. No era un malentendido. Era la consecuencia de creer que podían robarme y sonreírme al mismo tiempo. Cerré la computadora. Contraté un servicio de mudanza rápida para el viernes a primera hora. Tenía 24 horas para desaparecer de mi propia vida y dejarles solo el cascarón de lo que alguna vez fue mi hogar. El sonido de la cinta adhesiva cerrando la última caja fue el punto final de mi historia en esa ciudad. El viernes amaneció nublado, pero yo me sentía más ligera que en años. Los hombres de la mudanza llegaron a las 8 en punto y cargaron mis pocas pertenencias en el camión. Como no me llevaba muebles grandes, terminaron en menos de 1 hora. Caminé por la casa por última vez. Mis pasos hacían eco en las paredes desnudas de la sala. Fui hasta el final del pasillo y me detuve frente a la habitación que ocupaban Lucía y Mateo. La puerta estaba cerrada. No entré. Mi respeto por los límites ajenos siempre fue mayor que el de ellos por los míos. Todas sus cosas, su ropa cara, sus zapatos y sus adornos estaban intactos adentro. Yo no era una mujer vengativa que tiraba cosas a la calle. Simplemente era una mujer que había dejado de ser su proveedora de alojamiento gratuito. Fui a la cocina, el lugar donde me pidieron las tarjetas con esa sonrisa falsa. Tomé una libreta, arranqué una hoja y escribí un mensaje claro, sin dramas ni reproches sentimentales que pudieran usar para argumentar que yo estaba actuando por un arrebato. Lucía y Mateo, las tarjetas de crédito están bloqueadas y reportadas.
No me haré cargo de los gastos que hicieron a mis espaldas. La casa ha sido vendida legalmente y el nuevo propietario, Héctor, toma posesión total mañana. Sus pertenencias están en su cuarto. Tienen hasta el domingo para organizar su mudanza antes de que se cambien las cerraduras. No intenten localizarme. Dejé la nota en el centro de la isla de la cocina, asegurada debajo de un vaso para que no volara. A las 10 en punto, escuché el auto de Héctor estacionarse afuera. Salí a recibirlo al porche. La casa es toda suya, dije, entregándole el pesado manojo de llaves. Le recuerdo que las cosas en la habitación del fondo son de mi hija. Vendrán por ellas este fin de semana. Después de eso, usted tiene el control total. Entendido. Señora Natalia, que tenga un excelente inicio en su nuevo hogar, respondió, guardando las llaves en su chaqueta. Caminé hacia mi auto. Abrí la puerta. Me senté al volante y encendí el motor. No miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba por la calle que había recorrido miles de veces. No hubo una gran catarsis de lágrimas ni suspiros dramáticos. Lo único que sentí al tomar la autopista rumbo a Querétaro fue el firme agarre de mis manos sobre el volante y la profunda satisfacción de saber que, a partir de ese instante, nadie más volvería a decidir mi rumbo. Llegué a Querétaro por la tarde. Mi nueva casa era exactamente lo que necesitaba: paredes blancas, un patio pequeño bañado por el sol y, sobre todo, silencio. Desempacar me tomó apenas un par de horas. Fui al mercado local, compré víveres frescos y preparé una cena sencilla. Nadie se quejó del olor de la comida. Nadie me apuró. A la mañana siguiente, me preparé una taza de té y me senté en el patio. Respiré el aire fresco. Compré un nuevo chip para mi teléfono y configuré un número diferente. Estaba cerrando cada puerta por la que pudieran intentar arrastrarse de vuelta a mi vida. Antes de sacar el chip viejo y destruirlo, decidí encenderlo una última vez para asegurarme de que no quedaran cabos sueltos con el banco. Apenas tuvo señal. El teléfono casi se bloquea por la cantidad de notificaciones. Lucía y Mateo debían haber adelantado su regreso. Había audios en el buzón de voz. Presioné reproducir mientras daba un sorbo a mi té. «Mamá, ¿dónde estás?», gritaba Lucía, con la voz quebrada por la histeria. Llegamos a la casa y está vacía. Un señor nos dijo que él es el dueño. Tuvimos que pedir un préstamo altísimo para salir del hotel porque nos retuvieron las maletas. Mateo y su mamá me odian. ¿Qué hiciste?, escuché el siguiente mensaje de voz. Esta vez era Mateo. Su tono arrogante había desaparecido por completo. Sonaba genuinamente aterrorizado. «Señora Natalia, por favor, tiene que contestar. El banco nos está amenazando con cargos por fraude si no liquidamos la deuda del hotel y los vuelos». Lucía no para de llorar. Estamos sentados en la banqueta con nuestras maletas porque el nuevo dueño de la casa no nos deja entrar al resto de la propiedad. Por favor, arregle esto. Dejé el teléfono sobre la mesa. No sentí lástima, ni triunfo, ni crueldad. Sentí una profunda y absoluta indiferencia. Ellos habían planeado usarme hasta secarme y luego abandonarme en mi propia casa. Yo simplemente me había retirado del tablero de juego antes de que pudieran hacer su siguiente movimiento. Revisé mi correo electrónico. Lucía me había enviado un mensaje largo y lleno de veneno. «Me dejaste en la calle, mamá, humillada frente a la familia de mi esposo. Nos arruinaste financieramente por tu egoísmo. Si no me ayudas a pagar esto, juro que nunca me vas a volver a ver». La manipulación seguía intacta, asumiendo que mi mayor temor era perderla. Pero ya la había perdido el día que decidió tratarme como un recurso en lugar de como una madre. Acerqué el teclado hacia mí y escribí una respuesta. La única que obtendrían de mi parte. Fui breve y no dejé espacio para interpretaciones ni debates emocionales. «Lucía, tomaste mis tarjetas en secreto para pagarle vacaciones de lujo a la familia de tu esposo. Yo tomé mi casa para comprar mi tranquilidad y alejarme de ustedes. No hay demandas ni abogados, solo consecuencias. Arregla las deudas que tú misma creaste. Este es mi último mensaje. Que tengan buena vida». Presioné enviar
Inmediatamente después, eliminé mi cuenta de correo electrónico y saqué el chip viejo de mi teléfono. Lo partí por la mitad y lo tiré al fondo del bote de basura. Puse el chip nuevo y lo encendí. La pantalla estaba limpia, sin alertas, sin urgencias de nadie más. Caminé hacia el patio. El sol calentaba las piedras del suelo. Había planeado comprar unas macetas grandes por la tarde para comenzar un nuevo jardín. Uno que nadie me obligaría a quitar. A mis 65 años, había perdido una casa, pero había recuperado mi vida, mis finanzas y mi dignidad. Y por primera vez en muchos meses, sonreí con genuina paz. A veces, pasamos la vida creyendo que el amor de madre significa inmolarnos en silencio, ceder nuestro espacio y dejar que nos consuman poco a poco por miedo al conflicto o a la soledad. Pero con todo esto aprendí algo fundamental. La paz personal no se negocia, ni siquiera con la propia sangre. No hace falta gritar, ni buscar venganza, ni enredarse en dramas interminables para defender tu dignidad. A veces, la respuesta más poderosa es el silencio. Un límite inquebrantable y una decisión firme. Poner barreras no es crueldad, es supervivencia. Es entender que no le debemos nuestro futuro a quienes solo ven en nosotros un recurso para exprimir. Empezar de nuevo a los 65 años da vértigo, sí, pero da mucho más miedo la idea de desaparecer lentamente dentro de tu propia casa. Al final, elegirte a ti misma cuando todos esperan que te conformes no es egoísmo, es el acto de amor propio más valiente que puedes hacer.